Vamos a ubicarnos en nuestra Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, en donde va a ser la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de este libro, hermano. Y este libro se le llama una epístola general. Una epístola general porque no va dirigida a una persona ni a una ciudad, sino que va dirigida a un grupo de cristianos, a los creyentes, a la iglesia. Y esta epístola, hermano, también, las epístolas generales, también están las epístolas de Pedro, están las epístolas del apóstol Juan y está la epístola de Judas. Son llamadas todas estas epístolas, todos estos libros del Nuevo Testamento como epístolas generales. Esta epístola también fue escrita por el autor como Santiago, aparece mismo en el versículo 1 del libro de Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, porque Él es el autor de este libro. También, hermano, es una de las epístolas más antiguas del Nuevo Testamento. Fue escrita en el año 45 después de Cristo y es una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento y la más antigua, hermano. También otro dato importante es que Santiago es el mismo Jacobo. Santiago es el mismo Jacobo y era el medio hermano mayor de Jesús. Así que vamos a ver unos pasajes para que podamos aprender un poco más. Vamos allí sin perder el libro de Santiago. Vamos a Marcos, capítulo 6. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Como dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos aquí, ¿verdad?, que vemos a Jacobo, era el medio hermano mayor del Señor Jesucristo. Vamos a otro pasaje que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, porque también Jacobo era uno de los líderes y de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Y cuando vamos allí a Primera de Corintios, capítulo 15, vemos que Jacobo estaba allí en el concilio de Jerusalén, dirigiendo, ¿verdad?, este concilio. Capítulo 15, versículo 13, dice: cuando ellos callaron, Jacobo, hablando del mismo Santiago, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Entonces vemos a este hombre aquí, a Santiago, en este momento, dirigiendo el concilio de Jerusalén, y era uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Entonces, conociendo un poco acerca de Santiago y de este hombre, fue líder, fue un pastor, dirigió la iglesia de Jerusalén, y luego vemos el mismo Santiago. Regresemos a Santiago capítulo 1, cómo se presenta Santiago en esta carta, ya no como el hermano, medio hermano de Jesús. Él no se aferró de esa paternidad o de eso que le juntaba con esas conexiones familiares con el Señor, sino que ahora vemos a Santiago presentándose como un siervo de Dios, como una persona que estaba al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos una actitud preciosa de Santiago, cómo él ahora está como siendo un servidor del Señor Jesucristo. Dice la historia que este hombre tenía un buen testimonio, era un hombre que era muy piadoso, era un hombre que guardaba con mucho cuidado la ley. Porque esta carta se escribió para creyentes judíos, sus destinatarios, ¿verdad?, eran para creyentes judíos. Cuando nosotros podemos ver en la parte B del versículo 1, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Eran de los hermanos creyentes, que eran judíos convertidos, que estaban en la dispersión por causa de Cristo, que eran perseguidos, muchos fueron asesinados, muchos fueron
humillados y ellos tenían que estar dispersos por diferentes ciudades en este momento y eran hermanos judíos. Entonces, Santiago dirige esta carta a estos hermanos. También se dice que esta carta está escrita en un griego, pero de alta calidad. Es una de las cartas con una alta calidad en el griego, ¿verdad? También se dice. Ahora, hermano, la idea principal de estos primeros versículos y de este capítulo es acerca de las pruebas. Y Santiago dirige esta carta para animar a los hermanos, para animarles y para darles consuelo porque estaban pasando por una situación muy difícil acerca de la persecución. Vemos nosotros en el libro de los Hechos cómo, creo que el pastor está enseñando el libro de los Hechos, el pastor David, y vemos cómo estos hermanos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Vemos cómo Esteban fue apedreado, vemos cómo fue asesinado por el simple hecho por la carta de Cristo. Entonces era una persecución y Santiago, ¿verdad? Se enfatiza mucho. Hermano, presten atención aquí, por favor, no se distraigan. Entonces, Santiago está enfocado a que estos hermanos tengan un buen ánimo, a que estos hermanos, para darles consuelo, y le escribe en los primeros versículos, ¿verdad?, acerca de la actitud correcta que debe tener el creyente ante las pruebas. Vamos a leer desde el versículo 1 al 2, del versículo 1 al versículo 3. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sigamos leyendo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No piense pues, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ahora vemos aquí cómo Santiago quiere animar a los hermanos a que tuvieran gozo en medio de las pruebas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien va a tener gozo en medio de las pruebas? ¿Acaso le está diciendo que tengan una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Cuando están siendo perseguidos, cuando están siendo matados, cuando están siendo despojados de todas las cosas. Ahora, esa era la idea que Santiago tenía, diciéndole: quiero que tengan un sumo gozo. Ahora, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no perdieran el gozo de la salvación, a que no perdieran el gozo de las promesas que Dios tenía para ellos como cristianos. Porque imagínense ellos cuestionando, quizás muchas veces diciendo: oye, pero ahora somos salvos, ahora somos cristianos, ahora tenemos grandes promesas, ¿y por qué estamos pasando por estas situaciones? ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué he visto que han asesinado a mis parientes? ¿Por qué me han despojado de mis pertenencias? Era difícil para estos hermanos tener que dejar todo lo que ellos tenían: casa, trabajo, familia, y huir a otros lugares por la causa de Cristo. Ahora, lo que Santiago le decía: mira, yo quiero que tú tengas gozo. Ahora, no es que tengas alegría, que estés contento, sino que puedas tener el gozo de lo que viene a futuro, de la recompensa que Dios te va a dar, que no pierdas el gozo de ser salvo. ¿Recuerdan cómo estaba? Ustedes recuerdan la muerte de Esteban, ¿no? ¿Cómo estaba Esteban en ese momento que estaba agonizando?
Él dice que él veía la gloria de Dios y veía al Hijo a la diestra del Padre. Y él decía, Señor, recibe mi espíritu. Y estaba siendo asesinado allí. Pero él tenía un gozo en el interior. Su espíritu y su alma tenían gozo en ese momento tan difícil. Era la idea que tenía Santiago para con los hermanos. Que tuvieran gozo en medio de las pruebas. Una actitud correcta. Ahora, tener gozo no es que vas a tener una gran sonrisa. Es una actitud correcta. Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, diversas, hermano, cuando nosotros leemos aquí en el texto, en la parte B del versículo 2, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa, hermano, es que vendrán pruebas de diferentes maneras. De diferentes maneras van a venir pruebas a nuestra vida. Porque Dios va a permitir y Él va a probar nuestra fe a través de diversas pruebas. Puede ser pruebas económicas, puede ser pruebas de salud, puede ser pruebas de problemas matrimoniales, puede ser pruebas de enfermedad y muchísimas pruebas que pueden venir a nuestras vidas. Porque nosotros, como creyentes, como estos hermanos, vamos a ser probados. La fe de nosotros va a ser probada, hermanos. Pero debemos tener una actitud correcta. Ahora, Él dice, cuando os halléis en diversas pruebas, Dios va a probar nuestra fe. Dios la va a probar. Estos hermanos serán probados. Ahora, ¿Dios ha cambiado esa idea? No. Él va a probar a su pueblo para sus propósitos. Y más adelante vamos a entender el por qué Dios tiene que probarnos y pasarnos por situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, número 1, debemos tener gozo cuando llegue. Ahora vamos a ser probados de diferentes maneras. Y quiero que veamos el ejemplo de Abraham cuando Abraham fue probado. Usted lee en Génesis capítulo 22, versículo 1, y usted va a encontrar allí, y si quiere vamos hasta allá, hermano, en su Biblia, vamos a leer este pasaje rápidamente, que de verdad hay mucho que aprender aquí. Cuando Dios prueba a Abraham, Génesis capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué dice, hermano? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow, hermano! ¡Qué prueba tan fuerte! Su hijo a quien él amaba. El Señor está pidiendo algo, hermano, que para nosotros es ilógico. Él quería que entregara a su hijo y lo sacrificara como un cordero. Que lo pusiera en el altar, y usted puede leerlo más adelante, y con el cuchillo lo sacrificara. Pero vemos aquí claramente en el versículo que dice, aconteció que después Dios probó a Abraham. Era probando su fe. Porque Dios va a usar cualquier manera para probar a sus hijos. Era difícil para Abraham. Era difícil para Abraham esta prueba. Y Abraham, hermanos, obedientemente tuvo una actitud correcta. Me imagino, si seguimos leyendo en el versículo 3, miren. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo no sé qué estaba pensando Abraham allí, estaría muy triste, dice que se levantó muy de mañana.
Se levantó muy temprano. Yo no sé, quizás la Biblia no lo dice, pero a orar, a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué me estás pidiendo? Yo creo que ni dormiría, imagínate. Pero él estaba teniendo algo, una actitud correcta de obediencia en medio de esa prueba. Y otra actitud, hermano, que va a ayudar mucho, y regresemos a Santiago, otra actitud que va a ayudar mucho en medio de las pruebas es, hermano, la firmeza. Cuando usted lee, ¿verdad?, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, esta paciencia no es la que nosotros conocemos, ¿verdad?, que es estar allí sentado, tranquilo y esperar que las cosas vengan. No se trata de esa paciencia. La paciencia aquí, hermano, es tener una firmeza en medio de las pruebas. Es estar firme en convicciones. Es estar firme en lo que creemos y en lo que conocemos de Dios. Es estar firme y que no seamos movidos. Es como el árbol. No sé si usted ha visto cuando hay estas tormentas y estas grandes tsunamis en donde los árboles están casi que se caen, pero se mantienen firmes. No los puede tumbar. De esa misma manera, nosotros debemos estar firmes en medio de una tormenta. Que no seamos movidos. Ahora, es una actitud, y esto va a ayudar mucho, hermano, que tengamos una firmeza en medio de las pruebas. Luego, hermano, que nosotros, luego que Dios haya completado la firmeza, Dios va a añadir dos cosas más en nuestras vidas. Por lo menos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, vamos a estar firmes. Tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos la paciencia, la firmeza en medio cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, Dios va a producir dos cosas más en nuestra vida. Luego que haya completado, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, Dios a través de las pruebas, a través de las situaciones que Él permita en nuestra vida, Dios va a producir dos cosas en nuestras vidas. Y número uno es madurez. Es madurez. La palabra perfecto que se encuentra en el versículo 4 cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ahora, Dios quiere darnos madurez. Es uno de los propósitos cuando Dios quiere probarnos nuestra fe. Es que vamos a ser maduros. Vamos a alcanzar un grado de madurez espiritual. Pero debemos tener la actitud correcta. No debemos pelear con Dios en ese momento. No debemos meternos en el rincón y estar allí solos, reclamándole a Dios por qué y por qué y por qué. Sino que debemos tener la esperanza, la firmeza, el gozo, y Dios va a producir en nosotros la madurez espiritual, hermano. Cuando hayamos pasado la prueba, vamos a ser hombres y mujeres de Dios maduros. Eso nos va a ayudar. Pero luego, otra de las cosas que el Señor quiere hacer, hermano, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y la palabra cabales, el adjetivo de esta palabra, también se refiere a aquello que es exacto o que resulta excelente en su clase. Imagínate, otra de las cosas que Dios quiere hacer a nosotros, que seamos, hermano, excelente, que quiere producir en nosotros un cristianismo, quiere mejorarnos, quiere moldearnos a través de las pruebas, quiere formarnos a través de las pruebas, hacernos mejores cristianos, hacernos mejores hijos de Dios. Porque sí, a veces Dios tiene que usar estas cosas para mejorar
y quitar ciertas conductas que están mal en nuestras vidas. Y luego cuando haya pasado esa prueba, hermano, vamos a ser más maduros y vamos a ser mejores cristianos. De verdad. Usted tiene el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por cuántas pruebas no pasó el apóstol Pablo? ¿Por cuántas pruebas no pasaron los apóstoles? Pedro. Y estos hombres, wow, sus vidas, cómo impactaban el mundo, cómo ellos podían impactar las vidas de otras personas. Y nosotros podemos leer su biografía y decimos, wow, qué tremendos cristianos eran estos hombres. Hermanos, Dios los pasó por las pruebas. Ellos tuvieron que soportar las pruebas y eso formó en ellos esa manera de vivir y esa manera de ser excelentes hombres y excelentes mujeres de Dios que están en la Biblia. Para ejemplo de nosotros. Ahora también, hermano, el creyente cuenta con la preciosa gracia de Cristo en cada momento difícil de nuestra vida. Cuando vengan esos momentos difíciles de nuestra vida, hermano, Cristo estará dándonos de su gracia para poder soportar. ¿Cómo es que estos hermanos que estaban dispersos por todas las ciudades, ellos seguían proclamando el Evangelio, ellos seguían plantando iglesias, ellos seguían al Señor con más fidelidad, ellos seguían haciendo grandes cosas para Dios, hermano, porque ellos no se sentían solos, ellos sabían que la gracia de Cristo, que Cristo estaba con ellos, acompañándoles en todos esos momentos, hermano. De igual manera, Él nos va a acompañar en los momentos difíciles a ti y a mí. Cuando vengan las pruebas. Él no nos va a dejar solo, hermano. Lo que sí tenemos que tener es una actitud correcta. No abandonar a Dios. No pelear con Dios. ¿Que por qué? ¿Que por qué? Imagínate, hermano, Dios nos guarde, pero pudiese pasar que vamos a un médico y el médico nos diga, bueno, tus exámenes han aportado algo malo. Tienes un cáncer. En ese momento nos cambia todo. Pero debemos acordarnos que Dios, que Cristo está con nosotros en ese momento. Que Cristo está con nosotros en ese momento. Mire, hermano, hay situaciones en la vida que tú ni siquiera las esperas. A veces todo marcha bien, todo va bien y de repente ¡pum!, cambia todo. Y tú dices, madre mía, ¿y ahora qué pasa? Y uno en ese momento no encuentra qué hacer, de verdad. Uno en ese momento no sabe qué hacer. Y por eso, hermano, es que en este pasaje vamos a saber los dos elementos fundamentales que también necesitamos para las pruebas. Vamos a leer el versículo 5. Mira, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. En ese momento yo creo que no hay sabiduría, ¿cierto? En ese momento, ¿qué necesitamos en ese momento? Necesitamos la sabiduría de Dios para saber manejar estas diferentes situaciones que vienen a nuestra vida, que no las entendemos. Y no debemos meternos en el cascarón. No. Y dice, si alguno está falta de sabiduría, en ese momento, pídala a Dios. Ahora, ¿Dios te la va a negar? No, Dios te la va a dar abundantemente, dice, sin reproche. O sea, Dios no te va a negar la sabiduría. Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche, hermano. Y este es un elemento fundamental que nosotros necesitamos para el momento de la prueba. Su sabiduría. ¿Qué hacer ahora con esto que se me está presentando? ¿Qué hacer ahora, Señor? Dime
tú, Señor, muéstramelo tú, Señor, que no sé qué hacer. Tengo un dolor en mi alma, tengo la mente bloqueada, estoy que me vuelvo loco, Señor. ¿Qué hago? Santiago dice, esta falta de sabiduría, pídesela a Dios. Leímos ahorita el Proverbios. Él es la fuente de la sabiduría para poder sobrellevar las situaciones difíciles de nuestra vida. Y es un elemento fundamental. La sabiduría es esencial. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otro elemento fundamental, hermano, es la fe. Versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y otro elemento fundamental en nuestras vidas, hermano, es la fe. Es la fe. La fe es la confianza plena en Dios, en el Todopoderoso, en el que creó el cielo y la tierra, en el que tiene control de todas las cosas. Pero en ese momento no debemos dudar, porque dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. Por eso es que la fe en ese momento es importante que nosotros no dudemos de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a hacer algo, que su ayuda va a venir de una u otra manera, la ayuda de Dios va a venir. Eso es fe. Estos hermanos tenían fe. Ellos andaban por fe y no por vista. Estos hermanos creyentes. De igual manera usted y yo. La fe es esencial, hermano, para las pruebas. Sin perder Santiago, hermano, y vamos allí a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, un libro más atrás, unas páginas más atrás. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos que sin fe, hermano, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay ninguna posibilidad. Así que usted y yo, hermano, debemos tener la plena confianza, hermano, de que Dios está en control y de que Él va a hacer algo. No dudando nada. El problema es que cuando dudamos del poder de Dios, el problema está cuando dudamos de que Dios lo puede cambiar. Es ahí donde está el problema. Eso nos hace que se nos compliquen más las cosas. Cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil en nuestra vida. Usted y yo lo que tenemos es que quedarnos quietos, ir a Dios de rodillas. Hermano, mire, y se vale llorar. Se vale sentirse afligido en ese momento. Se vale las dudas quizás que pasan por nuestra mente, Señor. Pero en medio de todas esas cosas, nosotros rendirnos ante Él y decirle, Dios, tú tienes el control de estas cosas. Y yo pongo mi confianza en ti y voy a descansar en ti. Y luego tú me vas a mostrar a mí qué es lo que tú me querías enseñar. Hermano, y se lo digo de manera personal, que cuando uno tiene esta actitud, tú creces como cristiano cuando pasa la prueba. Tú creces como cristiano. Te hace fuerte en el Señor. Te hace más maduro en el Señor. Cuando tenemos una actitud correcta.
Entonces, esos elementos fundamentales, la sabiduría de Dios la necesitamos. Necesitamos la fe también, hermanos. Y las pruebas que vienen de parte de Dios, hermanos, vienen de parte de Dios, tienen como propósito, hermanos, sacar lo mejor del cristiano. Las pruebas que vienen de parte de nuestro Dios, hermano, su propósito es sacar lo mejor de nosotros, hermano. Ese es el propósito para las pruebas. Sacar lo mejor de nosotros. Pero también, hermano, está la prueba de la tentación. Y esas vienen de parte de Satanás. ¿Y sabes para qué? Para sacar lo peor del cristiano. Para pervertirle y para quitar su comunión con el Dios Todopoderoso. Tenemos la prueba que vienen de parte de Dios. ¿Cuál es su propósito? Sacar lo mejor del cristiano. Y está la prueba de la tentación que vienen de parte de Satanás, que es para sacar lo peor, para pervertirnos y para cortar la comunión que tenemos con nuestro Dios. Mire, un cristiano puede ser muy bíblico, un cristiano puede estar muy bien, pero si no tiene cuidado de esta prueba, mire, puede ser, hacer cosas peores que un inconverso, si no se cuida. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia, de este mismo capítulo. Dice el versículo 12 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de su propio pensamiento, ¿verdad?, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Ahí vemos cómo Satanás quiere tentarnos. Él pone la tentación. Nosotros tenemos el mal pensamiento, el mal deseo. Y recuerdo una frase que decía mi pastor en Venezuela. Él decía, una cosa es que un ave te dé vuelta en tu cabeza, y otra cosa que tú le permitas hacer el nido y poner el huevo. Acerca de los malos deseos y los malos pensamientos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la tentación. No sé si usted recuerda a Eva en el huerto del Edén. Satanás va a querer tentarnos, seducirnos, tratar de que nosotros codiciemos lo malo. Y Satanás va a decirnos, hey, pruébalo, 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 pruébalo. Y hay una frase que siempre recuerdo. Satanás le dijo, tranquila, no moriréis. Así le dijo, tranquila, la engañó, diciéndole, tranquila, no moriréis. Y esa misma palabra, hermanos, sí, se nos sigue diciendo ahorita. Él nos quiere engañar y diciendo, tranquilo, no va a pasar nada. Tú solamente pruébalo, tú solamente dale rienda suelta a tu carne. No vas a morir, no va a pasar nada. No, hermanos, eso está mal. Y de paso, hermano, hay una bienaventuranza para los que soportan la tentación. Nosotros debemos soportar la prueba de la tentación, debemos luchar, debemos estar firmes. Quizás estamos en el borde y casi que caemos, hermano. Usted siga luchando, usted siga peleando, porque hay una bienaventuranza. Dice que Dios le dará una corona que se la promete a aquellos que le aman cuando resistimos la tentación. Tenemos que resistir esa prueba.
Porque así como Dios quiere sacar lo mejor para nosotros, Satanás está todos los días trabajando para sacar lo peor. Esa es la prueba de la tentación. Y tenemos que estar firmes, hermano. Miren cómo dice 1 Corintios, versículo 10. Versículo 10. Capítulo 10, versículo 13. Dice, hablando acerca de las tentaciones, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Mira cómo Dios está aún allí. Él no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Sigue diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero ¿qué pasa? Que nos rendimos de una vez. No. Dios nos va a dar la salida. Dios no va a permitir que seamos tentados. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe el área en donde nosotros somos débiles. Satanás también la sabe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Resistir, resistir, resistir. Para que pasemos esa prueba. Y, qué bien, ya pasé la prueba de la tentación. Y seremos bienaventurados, dice el versículo 12. Volvamos a Santiago. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sabes qué es bienaventurado? Feliz. Feliz. ¿Será feliz? ¿Será dichoso? El que soporta la tentación. Y la verdad que sí, hermano. Qué bien me siento cuando no he caído en tentación. ¡Wow! Qué contento me siento porque estoy agradando a mi Dios, porque no he caído en tentación. Así que Satanás, hermano, también quiere probarnos. Dice el versículo 16, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, hermano, todo lo bueno proviene de nuestro Dios. El Dios que creó las galaxias, que creó el universo. El Dios que no cambia, dice, en el cual no hay mudanza. Él no cambia, Él es inmutable, siempre es el mismo. Tenemos el mismo Dios. El Dios desde el principio es el mismo Dios que tenemos ahorita. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios, Él no ha cambiado. El Dios bondadoso, el Dios de amor, el Dios justo, Él no ha cambiado, en Él no hay mudanza, dice. En lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos criaturas suyas. Vemos ahora la soberanía de Dios actuando en la salvación, diciendo que Él de su voluntad nos hizo nacer a nosotros, hermano. ¡Qué precioso! No estamos solos. Millones de personas que habitan en el mundo, Dios dijo, yo voy a escoger a Jordi de su voluntad. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Su soberanía. Su soberanía. Hermano, y eso a nosotros debe darnos una paz y descansar de que Dios de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, hermano, por el glorioso evangelio que un día se nos fue predicado. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por el poder del evangelio y por la voluntad de Dios que nos miró y nos salvó, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos
vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada en nuestras vidas. Vemos a Cristo, ¿no? Como el Señor Jesucristo pasó por situaciones muy difíciles que ningún ser humano en la historia podrá soportar. Tanta ira y tanto enojo. Pero Él puso el gozo por delante, dice en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a buscarlo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor una nube, a nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él puso el gozo delante de él, porque Él sabía que venía una victoria para ti y para mí, y que Él se iba a sentar a la diestra de su Padre. Podemos ver aquí, hermanos, cómo el Evangelio aún se presenta en esta situación de nuestras vidas. Así que, hermanos, cuando venga la prueba, porque van a venir, Dios nos va a probar a cada uno de nosotros en su momento. Es bíblico. Tengamos la actitud correcta. No peleemos con Dios y no huyamos de su presencia. No. Vamos a someternos a esa prueba que nos está haciendo y salgamos aprobados de esta prueba. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por su bendita palabra. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos consuela. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace ver, Señor, tantas cosas, tantas verdades, Señor, que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas para ser mejores creyentes, Señor. Así que, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos para que cuando venga la prueba, ellos se acuerden de esta gran verdad tuya, Señor, que está plasmada en la Escritura, Señor, y que podamos tener la actitud correcta ante las pruebas, Señor. Danos sabiduría, Señor, para dirigir nuestras vidas. Danos fe, Señor, para tener más confianza en ti, Señor, y podamos nosotros siempre, Señor, correr con paciencia, Señor, esta carrera cristiana, hasta que llegue el momento, Señor, en que tú nos lleves a tu presencia y podamos ser perfectos, Señor, en toda plenitud. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y te damos gloria y honra a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.